El metálico timbre de la vieja cabina telefónica atravesó el silencio de la central de emergencias de Valle Serena a las 11:42 p.m. Sofía Méndez, que cubría el turno de noche, notó algo diferente en esta llamada. La voz era joven, dolorosamente joven. 112. ¿Cuál es su emergencia? Por favor. El susurro de un niño se coló entre la estática. Encontré unas monedas. Llevo 3 días sin comer. Mamá no se despierta. Los dedos de Sofía se aferraron a sus auriculares. Con una respiración dificultosa, el niño continuó. Vivimos en la caravana 23, la azul con la ventana rota. Tengo miedo. Quédate conmigo, cariño. ¿Cómo te llamas? Mateo. Mateo Vargas. Todo se está poniendo oscuro. La línea se cortó. Afuera, la patrulla del oficial Javier Ríos se abría paso a través de la tormenta de invierno, los limpiaparabrisas luchando contra la densa nieve. Las palabras de la operadora resonaban en su mente. Posible negligencia infantil, desnutrición, adulto inconsciente. Su instinto le decía que no era otra falsa alarma. No esa noche, no con ese tiempo. Dale a me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios, junto con la ciudad desde la que nos ves. Continuemos con la historia. El oficial Javier Ríos había visto su cuota de tragedias en 15 años de trabajo policial, pero algo en el parque de caravanas, La Esperanza, siempre removía recuerdos que prefería olvidar. A sus 35 años, su rostro curtido y sus sienes prematuramente canosas contaban una historia de sacrificio. Los otros oficiales lo llamaban el guardián, no por su imponente físico o la medalla al valor prendida en su uniforme de gala, sino por su inquebrantable dedicación a proteger a los olvidados de la sociedad. 28 años antes, ese mismo parque de caravanas había sido su hogar. Abandonado a los 7 años, había pasado noches acurrucado en la caravana número 17, esperando a unos padres que nunca regresaron. Esa experiencia forjó su camino desde los hogares de acogida hasta la academia de policía, impulsado por un único propósito: asegurarse de que ningún niño sintiera esa misma aplastante soledad. La historia de Laura Vargas era diferente, pero igualmente desoladora. A sus 27 años, sus delicados rasgos aún insinuaban a la estudiante de honor que una vez soñó con la Facultad de Medicina, pero la vida tenía otros planes. El matrimonio a los 19 con su novio del instituto, Tomás, parecía un cuento de hadas hasta que su adicción al juego salió a la luz. Cuando las crecientes deudas lo llevaron al suicidio 5 años atrás, ella se quedó con nada más que un hijo recién nacido y una montaña de facturas médicas impagadas. 2 trabajos en fábricas apenas los mantenían a flote. Días en industria Soler, noches en la planta de envasado, robando momentos de sueño en los trayectos de autobús entre turnos. Cada peso que ahorraba iba destinado a la medicación para el corazón de Mateo. Sus compañeros nunca la oyeron quejarse, incluso cuando el agotamiento tallaba profundas ojeras bajo sus ojos. Los trabajadores de la fábrica susurraban sobre cómo cantaba nanas durante sus descansos, grabándolas en su viejo teléfono de tapa para que Mateo pudiera escucharlas mientras ella trabajaba de noche. Mateo Vargas, de 9 años, heredó la fuerza silenciosa de su madre y los llamativos ojos azules de su padre. A pesar de su afección cardíaca que le impedía practicar deportes, mantenía notas excelentes y soñaba con ser médico para arreglar corazones rotos como el mío. Sus maestros se maravillaban de su madurez, de cómo ayudaba a los niños más pequeños con la lectura durante el recreo en lugar de jugar, de cómo dejaba notas de ánimo en la fiambrera de su madre, de cómo nunca mencionaba los días en que la cena no era más que galletas saladas y agua del grifo. En la vacía oficina del parque de caravanas, sus expedientes yacían abiertos sobre el escritorio de Javier, 3 vidas a punto de cruzarse de maneras que ninguno de ellos podría haber imaginado. El aviso llegó un martes por la mañana de noviembre, un papel blanco y austero pegado en la valla metálica de Industria Soler. Cierre inmediato. Reestructuración económica. 200 trabajadores permanecían en el frío glacial, leyendo palabras que destrozaban sus vidas en un lenguaje corporativo y clínico. Los dedos de Laura Vargas temblaron al trazar el membrete. 15 años de lealtad reducidos a un párrafo de jerga legal y 2 semanas de indemnización.
A su alrededor, amistades de décadas se fracturaron en una competencia desesperada, mientras sus compañeros sacaban sus teléfonos, marcando ya a otras fábricas en los municipios vecinos. No pueden hacer esto a 6 semanas de las fiestas, susurró Marta, su supervisora de línea durante 10 años. Simplemente no pueden. Pero la puerta cerrada con candado decía lo contrario. Dentro de su taquilla, las pocas posesiones de Laura contaban la historia de su vida. El dibujo a lápiz de cera de Mateo de ellos dos frente a una casa de verdad, el horario de su segundo trabajo en la planta de envasado y 3 frascos de recetas naranjas, solo uno de los cuales aún contenía la medicación para el corazón de su hijo. El cheque de la indemnización no cubriría la receta del próximo mes. Las 20 horas semanales en la planta de envasado, con el salario mínimo, apenas cubrían el alquiler de la parcela de su caravana. Tenía exactamente 47 pesos en su cuenta corriente, sin ahorros, y un hijo de 9 años cuya vida dependía de una medicación que costaba más de lo que ganaría en 3 meses en su trabajo restante. Esa tarde, Laura visitó todas las fábricas a las que podía llegar caminando. Los ojos de cada recepcionista contenían la misma mezcla de piedad y resignación. Ya habían visto a docenas de trabajadores de industria Soler. No hay vacantes. Vuelva a consultar después de las fiestas. Conservaremos su solicitud en nuestros archivos. Al atardecer, los pies de Laura estaban ampollados por los kilómetros recorridos con sus gastadas botas de trabajo. La temperatura cayó por debajo de 0 mientras caminaba penosamente a casa, su aliento formando nubes en el crepúsculo. Al pasar por la entrada del parque de caravanas, más allá de la oficina vacía donde el gerente había pegado otra advertencia de pago, atrasado en su puerta la semana anterior, Mateo estaba sentado en su pequeña mesa, con los deberes extendidos ante él, vistiendo 3 jerseys para protegerse del frío. Habían bajado la calefacción para ahorrar dinero hacía semanas. Su rostro se iluminó cuando ella entró y luego decayó al leer su expresión. «No pasa nada, mami», dijo acercando su silla. La señora Jiménez, de al lado, dijo que podía paliar la nieve de su entrada este invierno. «Son 10 pesos a la semana». Laura abrazó a su hijo, aspirando el aroma de su champú barato. Su valiente niño, tratando de ser el hombre de la casa a los 9 años. No podía hablarle de la medicación, de la elección que tendría que hacer entre calefacción y comida, entre el alquiler de la parcela y su receta. Esa noche, después de que Mateo se acostara, Laura extendió sus facturas sobre la encimera de la cocina. Los números se negaban a cuadrar, sin importar cuántas veces los reorganizara. Afuera, el viento invernal sacudía las delgadas paredes de su caravana, y en algún lugar a lo lejos sonaba una sirena. Pensó en el límite bimensual del banco de alimentos, en la casa de préstamos rápidos que ya la había rechazado, en la mirada de orgullo en el rostro de Mateo cada vez que sacaba una nota excelente. Mañana intentaría en las fábricas del siguiente municipio. Caminaría el doble, llamaría al doble de puertas. Pero esa noche, sola en su gélida cocina, Laura Vargas se permitió 5 minutos para llorar. Solo 5 minutos de debilidad antes de tener que volver a ser fuerte. Por Mateo. Siempre por Mateo. Al 5.º día después del cierre de la fábrica, el frasco de receta naranja yacía vacío en la mesita de noche de Laura. Un testimonio silencioso del desastre que se avecinaba. La rutina matutina de Mateo había cambiado. Se agarraba el pecho al levantarse de la cama, deteniéndose cada pocos pasos para recuperar el aliento. La medicación que mantenía su corazón funcionando correctamente era ahora solo un recuerdo. Cada hora que pasaba marcaba un deterioro que Laura podía ver pero no detener. En la farmacia, el compasivo farmacéutico ya le había explicado 3 veces. Sin el seguro de industria Soler, la medicación de Mateo costaría 897,50 pesos. La versión genérica no era mucho mejor, a 683,65. Laura había suplicado una recarga parcial, solo para una semana, pero las regulaciones eran las regulaciones. El farmacéutico le deslizó un folleto sobre programas de asistencia al paciente, pero la letra pequeña revelaba un tiempo de procesamiento de 6 a 8 semanas. Mateo intentaba ocultar sus síntomas en la escuela. Su maestra, la señora Reyes, notó que se quedaba sentado durante el recreo,
abandonando sus habituales sesiones de tutoría con los alumnos más jóvenes. Cuando llamó a Laura, con la preocupación evidente en su voz, Laura inventó excusas sobre la fatiga invernal y prometió llevarlo a un médico que no podía permitirse visitar. Esa noche, Laura tomó una decisión que la atormentaría. Dividió la comida que les quedaba, 2 latas de sopa, medio pan de molde, una caja de galletas saladas y 3 manzanas. Todo fue a parar a la bolsa del almuerzo de Mateo y al armario de la cocina designado como el estante de Mateo. Ella sobreviviría con agua del grifo y el café de su trabajo restante en la planta de envasado. Las madres habían hecho más por sus hijos. Las madres podían sobrevivir a cualquier cosa. Al 7º día, las manos de Laura temblaban mientras doblaba cajas en el trabajo. Su supervisor lo notó, pero no dijo nada. Demasiados empleados llevaban la misma expresión atormentada desde el cierre de Soler. Durante su descanso, Laura llamó al hospital donde nació Mateo, con la esperanza de aprovechar viejos contactos. La oficina de asistencia financiera la puso en espera durante 43 minutos antes de desconectar la llamada. El 8º día trajo nieve y con ella un nuevo terror. El antiguo sistema de calefacción de su caravana falló y murió, dejándolos dependientes de un pequeño calefactor que le había prestado la señora Jiménez de al lado. Los labios de Mateo habían adquirido un tinte azulado que no tenía nada que ver con el frío. Esa noche se metió en la cama con ella, algo que no había hecho desde los 6 años. «Mamá», susurró en la oscuridad, su corazón latiendo contra el costado de ella, en un ritmo irregular que hizo que el corazón de Laura se encogiera. «Tengo miedo. Todo va a estar bien. Mi vida», mintió ella, pasándole los dedos por el pelo. «Mami solo necesita un poco más de tiempo para arreglar las cosas». Al 9º día, Laura apenas podía mantenerse en pie. Le había dado a Mateo su porción de galletas, afirmando que había comido en el trabajo. Su visión se nubló mientras se dirigía a la planta de envasado, donde se desmayó mientras cargaba camiones. El supervisor la envió a casa, preocupaciones de responsabilidad, con instrucciones de no volver hasta que tuviera una nota del médico que la autorizara a trabajar. Esa noche Laura se desplomó en su sofá de segunda mano, su cuerpo finalmente rindiéndose a 9 días sin comida. Lo último que vio fue el rostro aterrorizado de Mateo mientras intentaba despertarla a sacudidas. Su último pensamiento coherente fue una oración. Que alguien nos encuentre, que alguien salve a mi niño. No vio a Mateo buscando frenéticamente en los rincones de la caravana monedas sueltas. No lo vio abrigarse con 2 abrigos contra el frío glacial. No oyó la puerta de la caravana cerrarse tras él mientras se aventuraba en la noche, con 3 preciosas monedas apretadas en sus dedos congelados, dirigiéndose a la última cabina telefónica que funcionaba en el parque de caravanas La Esperanza. La cabina telefónica se erigía como un centinela solitario en el borde del parque de caravanas La Esperanza, su marco de metal capturando la luz de la luna a través de la nieve que caía. La respiración de Mateo Vargas llegaba en jadeos irregulares mientras se acercaba, cada paso una batalla contra el mareo y el peso aplastante en su pecho. 3 monedas. Su mundo entero reducido a 3 monedas de cobre, rescatadas de debajo de los escalones rotos de su caravana. Pero la figura inconsciente de su madre lo atormentaba. No se había movido cuando él le había puesto su única manta sobre los hombros. No había respondido cuando él había susurrado: «Conseguiré ayuda, mamá, te lo prometo». La idea de ella yaciendo allí sola hacía que su corazón tartamudeara en su ritmo roto. El auricular del teléfono se sentía imposiblemente pesado en sus pequeñas manos. Sus dedos entumecidos por el frío tropezaron con las monedas. La primera moneda se deslizó, cayendo inútilmente en la ranura de devolución. Un sollozo se le atascó en la garganta. 1/3 de sus oportunidades se había ido. La segunda moneda entró limpiamente. Su última moneda la siguió y el tono de llamada cobró vida como un milagro. 112, el número más fácil de recordar, el más difícil de marcar. «Por favor», susurró mientras las lágrimas se congelaban en sus mejillas. «Por favor, funciona». La voz de la operadora crepitó a través de cables de décadas de antigüedad. «112, ¿cuál es su emergencia?»
Las palabras salieron a trompicones entre dientes castañeteantes. Mi mamá no se despierta. No hemos comido. 3 días. Cada frase le costaba una energía preciosa que no podía permitirse. ¿Cuál es su dirección, cariño? Mateo se apoyó contra la pared cubierta de grafitis de la cabina telefónica. Caravana 23. La azul, ventana rota. El mundo se inclinó, se oscureció. Quédate conmigo, le instó la operadora. La ayuda está en camino. ¿Cómo te llamas? Mateo. Vargas. Sus piernas cedieron. El cable del teléfono se estiró mientras se deslizaba por la pared de cristal. ¡Frío! Mateo, ¿sigues ahí? Mateo. El auricular colgaba de su cable, balanceándose con el viento invernal. Debajo de él, pequeñas huellas de zapatillas en la nieve conducían de vuelta hacia la caravana 23, donde un niño de 9 años se arrastró por la puerta a gatas, decidido a llegar al lado de su madre antes de que la conciencia lo abandonara por completo. Llegó a la mitad de su pequeña sala de estar antes de que sus fuerzas se agotaran. La alfombra, raída y fría, presionaba contra su mejilla. A través de una visión borrosa, pudo ver la mano de su madre colgando lánguidamente del sofá, justo fuera de su alcance. Lo hice, mamá, susurró a la oscuridad. Conseguí ayuda. Su corazón tropezó en su ritmo, un tamborileo vacilante marcando el tiempo hasta la salvación o el silencio. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo el parque de caravanas con un manto de blanco que hacía que toda la pobreza y el dolor parecieran limpios, aunque solo fuera por un momento. Y en algún lugar de la noche, las sirenas comenzaron a sonar. La patrulla del oficial Javier Ríos se detuvo frente a la caravana 23, sus faros iluminando la pintura azul descascarada y la ventana cubierta de plástico. 28 años de trabajo policial le habían enseñado a confiar en sus instintos, y algo en esta llamada se sentía inquietantemente personal. Las palabras de la operadora resonaban en su mente. Niño en peligro, madre inconsciente, sin comida durante días. La nieve crujía bajo sus botas mientras se acercaba a la puerta, el haz de su linterna capturando el número 23 colgado torcido. Los mismos números habían adornado la caravana de su infancia. Solo 6 unidades más abajo, antes de que el sistema de acogida lo reclamara. Apartó el recuerdo, concentrándose en el presente. ¡Policía! Oficial Ríos, respondiendo a una llamada al 112. Su golpe resonó hueco. A través de la ventana, captó un movimiento, una pequeña figura en el suelo. El entrenamiento se hizo cargo mientras probaba el pomo de la puerta. Abierto. El interior lo golpeó como un golpe físico. El frío que calaba hasta los huesos. El inconfundible vacío de los armarios que no habían visto comida en días. Su linterna barrió la habitación, revelando una escena que atormentaría sus sueños durante años. Un niño yacía boca abajo en la alfombra, con un brazo extendido hacia el sofá donde una mujer, presumiblemente su madre, yacía inconsciente. La otra mano del niño se aferraba a su pecho, los dedos curvados en la tela de su raído jersey. Ambos cuerpos estaban perfectamente inmóviles. Central, aquí el oficial Ríos. Necesito respuesta médica inmediata en la caravana 23, Parque La Esperanza. 2 sujetos inconscientes, posible hipotermia y desnutrición. Prioridad 1. Se arrodilló primero junto al niño, girándolo suavemente. El rostro era joven, demasiado joven, los labios con un tinte azulado, formando palabras que no podía oír. Comprobando los signos vitales, Javier encontró un pulso, rápido y regular, pero presente. La piel del niño se sentía como hielo. «Oye, amigo, ¿puedes oírme? Soy el oficial Ríos. La ayuda está en camino». Los ojos del niño se abrieron con un aleteo, revelando unos sorprendentes iris azules. «Mamá», logró susurrar. «¡Ayuda! ¡A mamá!». Javier se acercó a la mujer, notando su respiración dificultosa y los afilados ángulos de la desnutrición evidentes en su rostro. Su pulso era filiforme pero presente. Frascos de recetas vacíos se alineaban en el alféizar de la ventana, detrás de ella. Medicación para el corazón, notó. Las fechas y los nombres se grabaron en su memoria. Mateo Vargas, 9 años. Laura Vargas, 27 años.
Se quitó su pesada chaqueta de policía y la puso sobre el niño. Su chaqueta de repuesto del coche fue para la madre. El calefactor en la esquina estaba frío. No hay electricidad, se dio cuenta. El silencio solo era roto por sus respiraciones entrecortadas y el creciente lamento de las sirenas de la ambulancia. «Quédate conmigo, Mateo», dijo tomando al niño en sus brazos. El niño no pesaba casi nada, un manojo de huesos y coraje. «Tu mamá va a estar bien. Hiciste bien en llamarnos. Lo hiciste muy bien». La mano de Mateo se aferró débilmente a la camisa del uniforme de Javier. Frío, mucho frío. «Lo sé, amigo. La ayuda ya casi está aquí». Se sentó en el suelo entre madre e hijo, manteniendo contacto con ambos, compartiendo el calor que podía. Tan cerca, podía ver el parecido familiar. La misma mandíbula decidida, el mismo espíritu de lucha evidente incluso en la inconsciencia. Las luces rojas de la ambulancia pintaron las paredes de la caravana con pulsos carmesí. Mientras los paramédicos entraban en tropel, Javier se sintió reacio a soltarlos. Algo en estos dos había despertado ecos de su propio pasado. Noches pasadas con hambre y frío, el peso aplastante de estar solo en el mundo. «Oficial», uno de los paramédicos le tocó el hombro. «Tenemos que moverlos ahora». Javier asintió, ayudando a trasladar a madre e hijo a las camillas. Mientras sacaban a Laura, los ojos de Mateo se abrieron de nuevo, buscándolo con una intensidad desesperada. «No, te vayas», susurró el niño. En ese momento, de pie en una caravana tan similar a aquella donde su propia vida se había desmoronado, el oficial Javier Ríos tomó una decisión que cambiaría 3 vidas para siempre. «No lo haré», prometió. «Estaré justo detrás de la ambulancia». «Ya no estás solo, Mateo. Ninguno de los dos». La sala de emergencias del Hospital de la Misericordia estalló en un caos controlado cuando el equipo de trauma descendió sobre las salas de trauma 1 y 2. Laura y Mateo Vargas llegaron en estado crítico, sus signos vitales contando una historia de inanición y exposición prolongadas. El oficial Javier Ríos permanecía en el pasillo entre las habitaciones, sus manos, normalmente firmes, agarrando su cinturón de servicio mientras la terminología médica volaba a su alrededor. «Niño, aproximadamente 9 años, bradicardia severa, temperatura central 34. 6. Mujer, finales de los 20, desnutrición aguda, posible fallo orgánico». La doctora Sara Montero, la médica de guardia, salió de la habitación de Mateo con el rostro grave. «Oficial Ríos, una palabra, por favor». Lo llevó a un rincón tranquilo, su bata blanca susurrando suavemente contra las paredes estériles. «La condición cardíaca del niño es crítica. Sus registros médicos muestran un historial de problemas congénitos controlados con medicación hasta hace poco. La combinación de desnutrición y dosis omitidas ha creado una tormenta perfecta». La garganta de Javier se apretó. «¿Cuáles son sus posibilidades?» «Lo estamos estabilizando, pero necesita atención cardíaca especializada. La condición de la madre es igualmente grave. Desnutrición severa, hipotermia, agotamiento. Ambos necesitan tratamiento intensivo», dudó. «Oficial, hay otro problema. El pago. Ninguno de los 2 pacientes tiene seguro activo». Las palabras golpearon a Javier como un golpe físico. Sabía lo que venía después. Lo había visto demasiadas veces. Estabilización mínima, luego alta al sistema. Hogares de acogida para Mateo, un refugio para Laura. El ciclo interminable de la pobreza, reclamando 2 víctimas más. «¿Cuál es el costo?», se oyó preguntar. La doctora Montero mencionó una cifra que representaba más de su salario anual, pero sin una intervención inmediata. «Hágalo», interrumpió Javier. «Lo que sea que necesiten, yo me encargaré del pago». Las cejas de la doctora se arquearon. «Oficial Ríos, esto no es un gasto menor. Estamos hablando de... Tengo ahorros, un fondo de pensiones. Mi casa tiene capital». Las palabras salieron a borbotones antes de que pudiera pensarlo 2 veces. «Solo sálvelos, por favor». Una mano pequeña tocó su brazo. La enfermera Elena Chen, con ojos amables detrás de las gafas quirúrgicas, le tendió una pila de formularios. «Señor, necesitará firmar esto si asume la responsabilidad financiera.
Pero primero, Mateo pregunta por usted. ¿Está consciente y... Bueno, debería venir. Mateo yacía en una cama que parecía tragarse su diminuto cuerpo, los monitores pitando en ritmos irregulares, sus ojos azules fijos en Javier en el momento en que entró. Oficial Ríos, mi mamá está luchando duro, igual que tú. Javier se sentó en la silla junto a la cama. Los oí hablar, la voz de Mateo tembló. Sobre dinero, sobre hogares de acogida. Su pequeña mano encontró la manga de Javier. Por favor, no dejes que nos separen. Mamá es todo lo que tengo. El agarre en la manga de Javier se tensó y de repente tenía 7 años de nuevo, suplicando a un oficial diferente que no lo llevara del único hogar que conocía. El recuerdo de ese miedo, de esa impotencia, cristalizó su resolución. Escúchame, Mateo, se inclinó, su voz firme. Nadie te va a separar de tu madre. Me aseguraré de que ambos reciban la atención que necesitan y cuando estén mejor, lo resolveremos todo juntos. ¿Trato hecho? Una sombra de sonrisa tocó los pálidos labios de Mateo. Trato hecho. Las horas se desdibujaron. Javier llamó a su sargento, usando el tiempo de vacaciones acumulado para una licencia de emergencia. Habló con los administradores del hospital, firmó papeles que tardaría años en pagar y se coordinó con los servicios sociales. Entre reuniones, dividió su tiempo entre las habitaciones de la UCI, leyendo a Mateo de libros infantiles donados y sentándose con Laura mientras entraba y salía de la conciencia. Cerca del amanecer, los ojos de Laura finalmente se enfocaron en él. «Mi hijo», susurró. «¿Dónde está mi hijo?» «A salvo», le aseguró Javier, tomando su frágil mano. «Está al final del pasillo, fortaleciéndose cada hora. Criaste a un niño valiente, señora Vargas. Él le salvó la vida a ambos». Las lágrimas se deslizaron por las mejillas hundidas de Laura. «Le fallé. Ni siquiera pude mantener comida en la mesa». «No». La voz de Javier era suave pero firme. «Hiciste todo lo humanamente posible por tu hijo. Ahora es el momento de dejar que otros ayuden. Descansa. Concéntrate en recuperarte. Te prometo que Mateo estará aquí cuando despiertes». Mientras Laura volvía a dormirse, Javier observó el amanecer pintar la habitación del hospital en tonos dorados. En la habitación de al lado, Mateo dormía pacíficamente por primera vez en días, el monitor de su corazón pitando en un ritmo más estable. Algo estaba cambiando en el propio corazón de Javier, una certeza que trascendía la lógica o la razón. Estos dos extraños se habían convertido en su responsabilidad, su misión, su familia. El pensamiento debería haberlo aterrorizado. En cambio, se sintió como volver a casa. La sala de conferencias del hospital se sentía opresivamente pequeña, mientras Javier Ríos se enfrentaba al equipo reunido. Margarita Villa de Servicios de Protección de Menores, Jaime Herrera en representación de la administración del hospital y Patricia Méndez, la trabajadora social designada por el tribunal. Habían pasado 3 días desde que encontró a los Vargas. Y ahora el sistema se estaba acercando. «Oficial Ríos», comenzó Margarita, revolviendo sus papeles. «Aunque apreciamos su intervención en esta crisis, hay protocolos que debemos seguir. El Estado tiene preocupaciones sobre la capacidad de la madre para proporcionar un cuidado adecuado». «Laura Vargas perdió su trabajo», replicó Javier, su voz firme a pesar de su creciente frustración. «No perdió su capacidad para ser madre, pasó sin comer para alimentar a su hijo. Necesita apoyo, no castigo». Jaime Herrera se aclaró la garganta. «Hablando de apoyo, está el asunto de las facturas médicas». «Oficial Ríos, los formularios de responsabilidad financiera que firmó». «No son el problema aquí», interrumpió Patricia. «Nuestra principal preocupación es el bienestar de Mateo. Necesita un entorno estable durante la recuperación de su madre. El sistema de acogida». «No». La palma de Javier golpeó la mesa de conferencias con una fuerza silenciosa. «Yo he estado en ese sistema. Mateo Vargas necesita a su madre, y ella lo necesita a él. Estoy solicitando la tutela temporal mientras Laura se recupera». La sala quedó en silencio. Margarita Villa se quitó las gafas, limpiándolas con un cuidado deliberado. «Oficial Ríos, su dedicación es admirable, pero hay serias preocupaciones.
el exigente horario de su profesión, la falta de una relación previa con la familia, su estado de soltero. Tengo una casa de 4 habitaciones vacía, 15 años de expedientes de servicio ejemplares, referencias de carácter desde el jefe de policía hacia abajo. Y lo más importante, entiendo por lo que está pasando ese niño porque yo lo viví. Javier sacó una carpeta gruesa. Mi petición ya está presentada en el Tribunal de Familia. También he presentado solicitudes de asistencia médica de emergencia y apoyo de vivienda temporal para Laura. Patricia Méndez se inclinó hacia adelante. Ha hecho sus deberes, oficial. Javier, corrigió él. Y sí, los he hecho. También he conseguido apoyo de la comunidad. Distribuyó otro juego de documentos. La Asociación de Vecinos de Valle Serena se ha comprometido a ayudar. La señora Jiménez del Parque de Caravanas está dispuesta a ayudar con el cuidado del niño. Mi comisaría ha ajustado mis turnos para acomodar las citas médicas. Los profesionales intercambiaron miradas. Jaime Herrera habló primero. El hospital podría clasificar esto bajo nuestro programa de dificultades, dadas las circunstancias. Reducir la carga total significativamente. Margarita Villa suspiró. Sí, y subrayo, si el tribunal aprueba la tutela temporal, habría evaluaciones semanales, inspecciones domiciliarias, requisitos de asesoramiento. Hecho, asintió Javier. Lo que sea necesario. Patricia Méndez se levantó, recogiendo sus archivos. Presentaré mi recomendación al tribunal, oficial Ríos. Javier, lo que propone no es convencional, pero tampoco lo es esta situación. Se detuvo en la puerta. A veces el sistema necesita reconocer cuando algo no convencional también puede ser lo correcto. Después de que los demás salieron, Javier permaneció sentado, mirando su reflejo en la ventana de la sala de conferencias. Detrás de él, una voz suave habló. Me dijeron que podría encontrarlo aquí. Laura Vargas estaba en la puerta, apoyada en un soporte de suero. Parecía frágil, pero decidida en su bata de hospital. Debería estar descansando, dijo Javier, moviéndose para ayudarla a sentarse. Lo oí todo. Los ojos de Laura se encontraron con los de él, brillantes de lágrimas no derramadas. ¿Por qué? ¿Por qué haría todo esto por unos extraños? Javier consideró su respuesta cuidadosamente. Hace 28 años, yo tenía la edad de Mateo, viviendo en la Caravana 17. Nadie vino por mí cuando las cosas se pusieron mal. Nadie luchó por mí en salas como esta, señaló la sala de conferencias. Sobreviví al sistema, pero me prometí a mí mismo que si alguna vez tenía la oportunidad de evitar que otro niño entrara en él, lo haría. La mano de Laura encontró la de él, su agarre sorprendentemente fuerte. ¿Y su condición cardíaca? ¿Las facturas médicas? Lo resolveremos. Juntos. Javier apretó su mano suavemente. Si confías en mí. Por un largo momento, Laura guardó silencio. Luego, a Mateo le gustan las tortitas con pepitas de chocolate. Es alérgico a las fresas. Necesita su inhalador antes de dormir y no se duerme sin su vieja manta azul. Javier parpadeó. ¿Qué? Si vas a ser su tutor temporal, Laura sonrió débilmente. Deberías saber estas cosas. Al final del pasillo, en el pabellón de pediatría, Mateo Vargas dormía pacíficamente, el monitor de su corazón pitando en un ritmo constante. En su mesita de noche, entre tarjetas de «Mejórate pronto» de sus maestros y compañeros de clase, había una fotografía recién enmarcada de un niño y su madre sonriendo en tiempos más felices. Y a su lado, una insignia de policía recién pulida, dejada allí por un hombre que estaba a punto de aprender que a veces la familia no se trata de sangre, sino de quién lucha por ti cuando el mundo se vuelve frío. La transición del hospital a casa se desarrolló durante 2 semanas cuidadosamente orquestadas. La casa de 4 habitaciones de Javier Ríos en la calle de los Fresnos, antes un monumento a la soledad de un soltero, se transformó en un santuario de recuperación. La habitación de invitados adyacente al dormitorio principal se convirtió en el refugio temporal de Laura, mientras que Mateo se instaló en un espacio lleno de necesidades compradas apresuradamente y tesoros donados por los colegas de Javier. La primera mañana estableció su rutina. Javier, acostumbrado a la precisión militar de su entrenamiento policial, descubrió que cuidar de una familia en recuperación requería un tipo diferente de disciplina.
El horario de medicación de Mateo dominaba la pared de la cocina, un complejo calendario de medicamentos cardíacos, vitaminas y requisitos de monitoreo. La recuperación de Laura exigía su propio régimen de descanso, nutrición y rehabilitación gradual. Las tortitas se están quemando, observó Mateo desde su puesto en la isla de la cocina, viendo el intento inaugural de Javier en la preparación del desayuno. La voz del niño tenía una diversión suave que le recordó a Javier a su madre. No se están quemando, protestó Javier, volteando el disco ennegrecido con un optimismo decidido. Están desarrollando carácter. Laura apareció en la puerta, envuelta en la gruesa bata que la hermana de Javier había traído. Toma, ofreció, moviéndose con cuidado hacia la estufa. Déjame enseñarte su forma favorita. Sus manos se rozaron cuando ella tomó la espátula, y Javier notó cómo sus dedos ya no temblaban. Pequeñas victorias, había dicho el médico. Cuenta las pequeñas victorias. La cocina se asentó en un ritmo. Laura enseñando, Javier aprendiendo, Mateo proporcionando comentarios desde su distancia segura. Cuando emergió la primera tortita dorada, se sintió como algo más que un desayuno. Se sintió como un progreso. Los días desarrollaron sus propios patrones. Javier ajustó sus turnos para trabajar por las tardes, asegurando que las mañanas estuvieran dedicadas a las citas médicas de Mateo y los controles de recuperación de Laura. Sus compañeros oficiales cubrieron los huecos, intercambiando turnos con una generosidad sin precedentes. La habitual camaradería ruda de la comisaría se extendió a sus inesperados protegidos. Los oficiales pasaban con guisos, libros infantiles y ropa de invierno de segunda mano. No tienes que hacer todo esto, dijo Laura una noche, revisando otra entrega de apoyo comunitario. Ya estamos imponiendo mucho. Javier levantó la vista de donde estaba sentado, ayudando a Mateo con los deberes de matemáticas. No están imponiendo, están. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. ¿Me están ayudando a mí también? ¿Comiendo tu comida y ocupando tu casa? Su tono tenía una sombra de vieja culpa. Haciéndola un hogar, respondió él simplemente. No me había dado cuenta de lo vacía que estaba antes. La verdad yacía en los detalles. Los dibujos de Mateo alegrando la puerta del frigorífico, la cuidadosa organización de Laura poniendo orden en el caos de soltero de Javier, el sonido de sus voces llenando habitaciones que solo habían conocido el silencio. Incluso sus informes policiales mejoraron, suavizados por una nueva comprensión de la lucha y la resiliencia humanas. Surgieron desafíos, como siempre sucede. La primera pesadilla de Mateo llegó 3 días después de su llegada, sus gritos resonando por la casa. Javier encontró a Laura ya a su lado, su propio agotamiento olvidado mientras calmaba a su hijo. Se sentaron juntos hasta el amanecer, Laura cantando suavemente mientras Javier mantenía una vigilia silenciosa, aprendiendo los contornos de su trauma compartido. «Sueña con el frío», susurró Laura más tarde, aceptando el té que Javier le ofreció. «Con no poder alcanzarme». «¿Y tú con qué sueñas?», preguntó Javier suavemente. «Con fallarle», sus manos acunaron la taza caliente. «Con seguir fallándole, incluso aquí». «Míralo», Javier asintió hacia la forma ahora pacífica de Mateo. «Míralo de verdad. Su color es mejor, está ganando peso, sus lecturas cardíacas se están estabilizando. Eso no es un fracaso, Laura. Eso es amor feroz y determinación». A la mañana siguiente, Javier instaló un columpio en el roble del patio trasero. Era algo simple, pero la risa de Mateo mientras se columpiaba contra el cielo invernal se convirtió en su nueva medida de recuperación. Laura observaba desde la terraza, envuelta en una de las viejas sudaderas de la Academia de Policía de Javier, su sonrisa fortaleciéndose cada día. Poco a poco, la confianza se construyó en momentos tranquilos. Javier enseñando a Mateo a lustrar sus insignias de coleccionista, Laura mostrándoles a ambos cómo doblar correctamente las sábanas ajustables, comidas compartidas donde la conversación fluía más fácil de lo esperado. Aprendieron los ritmos del otro, cuándo ofrecer espacio, cuándo proporcionar consuelo, cómo navegar el delicado equilibrio de 3 vidas que se cruzaron por circunstancias, pero que eligieron permanecer conectadas. Al final de la segunda semana,
Cuando los servicios sociales realizaron su primera inspección domiciliaria, la evidencia de su adaptación estaba en todas partes. Los medicamentos de Mateo alineados ordenadamente en la cocina, su puesto de deberes establecido en la sala de estar. La fuerza de Laura regresaba constantemente, marcada por su creciente participación en las tareas domésticas y la toma de decisiones. Y Javier, observando a la trabajadora social tomar notas, se dio cuenta de que su casa se había vuelto irreconocible de la mejor manera posible. Su tutela temporal parece estar funcionando, observó Patricia Méndez cerrando su cuaderno, aunque admito que este arreglo es poco convencional. Javier miró por la ventana donde Mateo estaba enseñando a Laura a columpiarse correctamente, sus risas llegando a través del aire invernal. A veces, lo poco convencional es exactamente lo que se necesita. La recuperación de Laura Vargas se manifestó en etapas, cada hito marcando la distancia desde aquella noche desesperada en la Caravana 23. Las sesiones de fisioterapia llenaban sus mañanas, transformando la debilidad en una fuerza renovada bajo la guía de la doctora Rebecca Chen en el Centro de Rehabilitación de la Misericordia. La doctora se había convertido en una aliada inesperada, trabajando con Javier para crear un plan de tratamiento que el seguro cubriría bajo su póliza. Tu cuerpo se está curando, explicó la doctora Chen durante su tercera semana de sesiones. Pero la recuperación no se trata solo de recuperar la fuerza física. Necesitas permitirte sanar emocionalmente también. Estas palabras resonaron en la rutina diaria de Laura en la casa de Javier. Cada mañana se quedaba un poco más en la ventana de la cocina, observando los pájaros de invierno en el comedero que Mateo había ayudado a Javier a instalar. Sus manos se volvieron más firmes mientras reaprendía los simples placeres de preparar comidas, ya no atormentada por armarios vacíos y elecciones imposibles. Javier observaba su progreso con atención silenciosa, notando cómo comenzaba a comportarse de manera diferente. La madre desesperada del parque de caravanas se transformó gradualmente en una mujer que redescubría su valía. Se encontró vislumbrando a la estudiante de honor que una vez fue en la forma en que ayudaba a Mateo con sus deberes, en sus preguntas reflexivas durante sus citas médicas, en las notas cuidadosas que guardaba sobre su tratamiento. Sus conversaciones nocturnas se convirtieron en un ritual, desarrollándose en la sala de estar después de que Mateo se acostara. Lo que comenzó como discusiones necesarias sobre horarios y medicamentos, evolucionó hacia intercambios más profundos. Laura compartió historias de sus sueños universitarios, de conocer a Tomás, de la lenta erosión de su vida juntos a medida que el juego lo consumía. Javier habló de su propio pasado, los hogares de acogida, la academia de policía, los años de soledad que no había reconocido como tal hasta ahora. Solía pensar que la fuerza significaba no aceptar nunca ayuda, admitió Laura una noche, acurrucada en el sillón de gran tamaño que se había convertido en su lugar favorito. Que pedir ayuda significaba que estaba fracasando como madre. Javier levantó la vista de los expedientes del caso que estaba revisando. La fuerza no se trata de llevar las cargas solo, se trata de saber cuándo compartirlas. Su entendimiento se profundizó a través de responsabilidades compartidas. Cuando las lecturas cardíacas de Mateo se dispararon durante una cita de seguimiento, enfrentaron la crisis juntos. El conocimiento médico de Laura de sus días de premedicina complementó la tranquila gestión de crisis de Javier. Los médicos comentaron sobre su coordinación perfecta, asumiendo una familiaridad que iba más allá de su breve conocimiento. La transformación de la apariencia física de Laura reflejaba su curación interna. Sus mejillas hundidas se llenaron y un color saludable regresó a su tez. La ropa prestada fue reemplazada gradualmente por su propio vestuario, comprado con sus primeros sueldos del puesto administrativo a tiempo parcial que la hermana de Javier le había ayudado a conseguir en la clínica local. Mamá se ríe más, observó Mateo un sábado por la mañana, mientras la veían cuidar el pequeño jardín de hierbas que había comenzado en el alféizar de la cocina. Suena como solía hacerlo antes de que papá se fuera. Javier reconoció la verdad en las palabras del niño. La risa de Laura se había convertido en parte del ritmo de su hogar, tan natural como el gorgoteo matutino de la cafetera o la práctica de piano de Mateo después de la escuela en el piano vertical de segunda mano que habían encontrado en una venta local.
Sin embargo, debajo de su emergente armonía doméstica, yacía una corriente de incertidumbre. El acuerdo de tutela temporal tenía una fecha de vencimiento. La creciente independencia de Laura significaba que habría que tomar decisiones sobre su futura situación de vida. Ninguno de los adultos abordó estas preguntas inminentes directamente, pero zumbaban en el aire durante sus conversaciones nocturnas. El punto de inflexión llegó durante una tormenta de nieve a finales de febrero. La electricidad falló, sumiendo la casa en la oscuridad y haciendo caer las temperaturas. Sin dudarlo, se movieron como una unidad. Javier arrancando el generador de respaldo, Laura recogiendo mantas, Mateo preparando su nevera de medicamentos de emergencia. Terminaron en la sala de estar, iluminados por linternas a pilas, compartiendo historias y chocolate caliente mientras la tormenta rugía afuera. Mirando a Laura a la suave luz de la linterna, su rostro animado mientras describía sus experimentos de química de la universidad a un Mateo cautivado, Javier se dio cuenta de que algo había cambiado. La mujer que tenía delante no era solo una madre que había ayudado a salvar o una responsabilidad que había asumido. Era alguien cuya fuerza igualaba la suya, cuya presencia llenaba espacios en su vida que no sabía que estaban vacíos. Laura debió sentir su mirada. Se encontró con sus ojos al otro lado de la habitación y un momento de entendimiento pasó entre ellos. Lo que viniera después, lo enfrentarían juntos. Deberíamos hacer esto más a menudo, declaró Mateo sin darse cuenta del intercambio silencioso de los adultos, incluso cuando la electricidad funcione. Deberíamos, asintió Laura suavemente, sus ojos aún fijos en los de Javier. Esto se siente como un hogar. La palabra quedó suspendida en el aire, con un peso que iba más allá de su simple sílaba. Hogar. No solo una casa donde se alojaban temporalmente, sino un lugar donde 3 caminos rotos habían convergido para formar algo completo. A la mañana siguiente, mientras Laura preparaba el desayuno, con la fácil familiaridad de quien pertenece, Javier tomó una decisión. La conversación sobre su futuro no podía esperar mucho más, pero primero tenía que hacer arreglos, hacer preguntas y buscar la bendición de un niño pequeño. La transformación del hogar Vargas Ríos se extendió por el vecindario de la calle de los Fresnos de maneras inesperadas. Lo que comenzó como un oficial de policía local, ayudando a una familia en crisis, evolucionó hasta convertirse en un catalizador para el cambio comunitario. La historia se difundió primero a través de la comisaría de policía, luego a través del personal del Hospital de la Misericordia y finalmente por las tranquilas calles de su comunidad suburbana. El capitán Miguel Robles notó este cambio durante las reuniones matutinas. Los oficiales que antes se quejaban de las llamadas al parque de caravanas La Esperanza, ahora abordaban tales situaciones con una empatía renovada. El ejemplo de Javier había humanizado los rostros detrás de las estadísticas de pobreza. La comisaría estableció un nuevo protocolo para las verificaciones de bienestar, incorporando respuestas de servicios médicos y sociales, en lugar de enfoques puramente policiales. Ríos está cambiando nuestra forma de servir, comentó el capitán Robles durante una reunión de personal. Una familia a la vez, pero el impacto se multiplica. La campaña benéfica anual del departamento, generalmente centrada en juguetes para las fiestas, se amplió para incluir apoyo durante todo el año a familias que enfrentan crisis médicas. En el Hospital de la Misericordia, la doctora Sara Montero utilizó el caso de los Vargas para desafiar las políticas de atención al paciente existentes. Presentó su situación a la Junta del Hospital, destacando cómo los protocolos tradicionales podrían haber separado a una familia que, en cambio, se convirtió en una historia de éxito a través de una intervención no convencional. Estamos revisando nuestra política de dificultades, informó a Javier durante el chequeo mensual de Mateo. Su situación demostró lagunas en nuestro sistema. Se avecinan cambios. El nuevo programa de apoyo familiar de emergencia del hospital se llamaría más tarde la Iniciativa Vargas. El impacto de Laura en la clínica local donde trabajaba a tiempo parcial resultó igualmente significativo. Su experiencia navegando por la burocracia médica y los servicios sociales la hizo invaluable para los pacientes que enfrentaban desafíos similares. El director de la clínica notó cómo los pacientes respondían a su combinación de eficiencia profesional y comprensión personal. «Tienes un don», observó su supervisor.
Tu lucha da esperanza a otros. La clínica comenzó a ofrecer talleres nocturnos sobre cómo acceder a recursos médicos, con Laura como coordinadora del programa. Y el propio vecindario experimentó cambios sutiles. La instalación del columpio de Mateo inspiró a otras familias a crear espacios al aire libre. Las reuniones de fin de semana surgieron orgánicamente, con vecinos compartiendo comidas y recursos. La señora Elena Perea, una trabajadora social jubilada, 3 puertas más abajo, inició un grupo de apoyo para padres solteros, que se reunía semanalmente en su solarium. La casa de Javier se convirtió en un centro comunitario no oficial. La mesa de la cocina albergaba sesiones de deberes para los niños del vecindario, mientras que la sala de estar servía como espacio de reunión para padres que navegaban por desafíos similares. El jardín de hierbas de Laura se expandió al patio trasero, convirtiéndose en un proyecto comunitario que suministraba ingredientes frescos a las familias necesitadas. Los residentes del Parque de Caravanas, La Esperanza, sintieron el cambio más profundamente. La señora Jiménez, que había ayudado por primera vez a los Vargas, trabajó con Javier para establecer una red de apoyo para residentes. El departamento de policía instaló una caja de llamadas de emergencia, reemplazando la cabina telefónica rota que había salvado la vida de Mateo. Los líderes comunitarios comenzaron a abordar problemas de mantenimiento, ignorados durante mucho tiempo. Tu familia nos mostró lo que es posible, le dijo la señora Jiménez a Laura durante una reunión del Consejo del Parque de Caravanas. Ya no somos invisibles. El Consejo consiguió financiación de subvenciones para reparaciones esenciales y estableció un fondo de emergencia para residentes. El director de la escuela de Mateo, el doctor Jaime Villa, implementó nuevos protocolos para identificar a los estudiantes en crisis. La historia del niño, compartida con permiso, capacitó a los maestros para reconocer signos sutiles de angustia familiar. La enfermería de la escuela comenzó a almacenar medicamentos de emergencia y estableció asociaciones con farmacias locales. El impacto llegó más allá de los círculos inmediatos. Los medios locales cubrieron la historia con sensibilidad, centrándose en las soluciones comunitarias en lugar de la tragedia individual. El artículo resultante, la elección de un oficial, atrajo la atención de organizaciones de servicios sociales de todo el estado. Javier se encontró hablando a regañadientes en conferencias, compartiendo ideas sobre cómo cerrar las brechas entre la aplicación de la ley y los servicios sociales. La contribución de Laura a estas presentaciones añadió una perspectiva crucial. Sus descripciones articuladas de los complejos desafíos de la pobreza resonaron entre los responsables de la formulación de políticas. Juntos, abogaron por cambios sistémicos en la forma en que los servicios de emergencia respondían a las crisis familiares. Un año después de la llamada al 112 que los unió, el Hogar Vargas Ríos organizó una reunión comunitaria. Su patio trasero se llenó de personas que representaban todos los aspectos de su viaje. Profesionales médicos, oficiales de policía, trabajadores sociales, vecinos y residentes del Parque de Caravanas. Mateo, más sano y feliz, se movía con confianza entre la multitud, compartiendo las galletas caseras de su madre. Laura, de pie junto a Javier en la parrilla, miró al diverso grupo de personas que su historia había reunido. «Hicimos más que sobrevivir», le murmuró a Javier. «Empezamos algo más grande que nosotros mismos». Javier observó a una madre del Parque de Caravanas recibir información sobre recursos médicos de la doctora Montero, mientras el capitán Robles discutía la vigilancia comunitaria con la señora Jiménez. «A veces, salvar a una familia salva a toda una comunidad», respondió él. El sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre su jardín, donde las verduras crecían en hileras ordenadas para la distribución en el vecindario. Los niños jugaban en el columpio ampliado, mientras los padres intercambiaban números de teléfono y estrategias de apoyo. La reunión representaba un nuevo modelo de atención comunitaria, nacido de una noche desesperada y la elección de un oficial de ir más allá del protocolo. A medida que los invitados se marchaban, muchos se detuvieron para admirar la pequeña placa junto a la puerta principal, instalada por la Asociación de Vecinos, donde la esperanza encuentra un hogar. La frase capturaba la esencia de su historia, no solo sobre el rescate de una familia, sino sobre el despertar de una comunidad a su propio potencial para un cambio positivo.
En una fresca mañana de marzo, mientras Javier Ríos preparaba el desayuno y Laura ayudaba a Mateo a repasar para su examen de ciencias. Un golpe en la puerta hizo añicos su paz cuidadosamente construida. De pie en el porche estaba Tomás Vargas, su traje caro en marcado contraste con la apariencia demacrada del hombre. «He venido por mi familia», anunció su voz con la confianza artificial de las líneas ensayadas. Detrás de él, un Mercedes plateado relucía en la entrada, incongruente con el modesto telón de fondo suburbano. Laura se congeló en la puerta de la cocina, el color desapareciendo de su rostro. «Tomás». La espátula en su mano cayó al suelo con un estrépito. «Estás vivo». Javier se interpuso instintivamente entre Tomás y su familia, el entrenamiento policial tomando el control mientras evaluaba la situación. La apariencia ligeramente desaliñada del hombre bajo la ropa cara, el temblor en sus manos cuidadas, el filo desesperado en sus ojos. Todo apuntaba a alguien que luchaba contra demonios internos. «Quizás deberíamos discutir esto adentro», sugirió Javier, manteniendo su comportamiento profesional a pesar de lo que estaba en juego personalmente. «Mateo, por favor, ve a tu habitación». «Pero mamá», comenzó el niño. «Ahora, hijo». El tono de Javier no dejaba lugar a discusión. Mateo dudó, luego se apresuró escaleras arriba, pero no antes de que Tomás lo viera. «Ha crecido tanto», susurró Tomás, su compostura resquebrajándose. «Laura, puedo explicarlo todo. Las deudas, la desaparición. Lo he arreglado todo. Estoy aquí para arreglar las cosas». En la sala de estar, la verdad surgió en fragmentos. Tomás no había muerto en un suicidio inducido por el juego, como todos creían. Había fingido su muerte para escapar de deudas aplastantes, huyendo a Las Vegas, donde una racha de suerte en las mesas se convirtió en una pequeña fortuna. Ahora, con sus acreedores pagados y su conciencia atormentándolo, había regresado para reclamar lo que había abandonado. «Tengo dinero ahora», insistió, sacando extractos bancarios y escrituras de propiedad. «Una casa en el Valle del Paraíso, escuelas privadas, la mejor atención médica para Mateo. Todo lo que debería haber proporcionado antes». Laura se sentó rígidamente en el sofá, con las manos tan apretadas que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Todo lo que deberías haber proporcionado? Mientras pensábamos que estabas muerto, yo trabajaba en 2 empleos hasta que colapsé. Nuestro hijo tuvo que llamar al 112 porque nos moríamos de hambre. ¿Dónde estaba tu provisión entonces?» «No estaba listo para ser padre antes», suplicó Tomás. «Pero ahora lo estoy. He cambiado. Llevo 8 meses sobrio, sin juego, sin bebida. Quiero recuperar el tiempo perdido». Javier observó el intercambio en silencio. Años de trabajo policial ayudándole a leer entre líneas. El ligero temblor en las manos de Tomás no era solo nerviosismo, era abstinencia. Los ojos demasiado brillantes y los discursos ensayados sugerían a alguien que intentaba convencerse a sí mismo tanto como a los demás. «Voy a solicitar la custodia», anunció Tomás cuando sus súplicas se encontraron con un silencio continuo. «Soy su padre. Tengo recursos ahora. Ningún tribunal me negará la oportunidad de proporcionarle a mi hijo una vida mejor». La palabra «mejor» quedó suspendida en el aire como una acusación. Javier pensó en los dibujos de Mateo adornando el frigorífico, sus lecturas médicas mejoradas, el sonido de su risa durante los juegos de mesa nocturnos. ¿Mejor que qué? Arriba, una tabla del suelo crujió. Mateo estaba en lo alto de las escaleras, con el rostro pálido pero decidido. «Lo oí todo», dijo, descendiendo lentamente. «Tú no eres mi padre». Tomás dio un paso adelante. «Hijo, sé que cometí errores». «No», la voz de Mateo se hizo más fuerte. «Un padre no se va. Un padre no finge morir. Un padre es alguien que se queda despierto toda la noche cuando estás enfermo, que ayuda con los deberes, que te enseña lo que está bien y lo que está mal». Sus ojos se encontraron con los de Javier. «Un padre es alguien que elige amarte incluso cuando no tiene que hacerlo». El silencio que siguió se sintió pesado con años de dolor no expresado y una fuerza recién descubierta. Laura se levantó del sofá, moviéndose para pararse junto a su hijo. «Tomás, perdiste el derecho a tomar decisiones por esta familia cuando elegiste abandonarla. Hemos construido algo aquí, algo real,
honesto y bueno. Nos veremos en el tribunal, espetó Tomás, su pulida apariencia resquebrajándose para revelar algo más oscuro debajo. Tengo los mejores abogados del estado. ¿De verdad crees que un juez elegirá a un policía que juega a la casita en lugar de a un padre con medios? Mientras salía furioso, cerrando la puerta de un portazo, Javier finalmente habló. En realidad, dijo en voz baja, creo que elegirán lo que es mejor para Mateo. Y nos aseguraremos de que sepan exactamente qué es eso. El Mercedes rugió afuera, pero su ruido no pudo enmascarar el sonido de los sollozos silenciosos de Mateo mientras Laura lo abrazaba. Javier se unió a ellos, formando un círculo protector en la sala de estar, donde habían construido tantos recuerdos felices. La batalla por su familia había comenzado. El Tribunal de Familia del Condado de la Sierra presentaba una fachada imponente mientras Laura, Javier y Mateo subían sus escalones de granito. Su abogada, Sara Méndez, una exfiscal convertida en especialista en derecho de familia, los guió a través de la seguridad. La fecha marcaba 6 semanas desde el dramático regreso de Tomás Vargas, y ahora se enfrentaban a la primera audiencia de custodia. Dentro de la sala 4B, el contraste entre las partes era evidente. Tomás se sentaba con su equipo legal, 3 abogados de un prestigioso bufete de la capital, sus maletines de cuero y trajes a medida exudando confianza corporativa. El lado de Laura parecía modesto en comparación. Sara Méndez, Javier con su uniforme de gala y testigos de carácter de su comunidad. La jueza Elena Blanco estudió a ambas partes por encima de sus gafas de leer. La única preocupación de este tribunal es el bienestar del menor, Mateo Vargas. Procedamos. El abogado principal de Tomás, Ricardo Dávila, presentó un impresionante argumento de apertura. Su señoría, mi cliente ofrece estabilidad, seguridad financiera y acceso a instalaciones educativas y médicas de primer nivel. El señor Vargas ha demostrado un notable crecimiento personal, manteniendo la sobriedad y estableciendo una exitosa empresa. Solo busca proporcionar a su hijo las ventajas que antes no podía ofrecer. Sara Méndez se levantó lentamente. Su enfoque era diferente. Su señoría, no estamos aquí para comparar cuentas bancarias. Estamos aquí para determinar qué sirve a los mejores intereses de Mateo. La evidencia demostrará que Mateo ha prosperado en su entorno actual, con su madre y el oficial Ríos proporcionando no solo necesidades materiales, sino también estabilidad emocional y cuidado constante. El testimonio comenzó con profesionales médicos. La doctora Sara Montero presentó las lecturas cardíacas mejoradas de Mateo, atribuyéndolas al entorno estructurado y al estrés reducido en su hogar actual. El equipo de Tomás contraatacó con folletos de instalaciones médicas privadas y especialistas dispuestos a tomar el caso de Mateo. La señora Reyes, la maestra de Mateo, habló sobre su progreso académico y crecimiento emocional. Ya no es el niño retraído que faltaba a la escuela por enfermedad. Participa, ayuda a otros estudiantes, muestra cualidades de liderazgo. Esta transformación ocurrió bajo su actual arreglo de cuidado. Tomás subió al estrado, presentándose como un hombre reformado. He cometido errores, admitió, su voz practicada en contrición. Pero he cambiado. Ahora puedo darle a mi hijo todo. Tutores privados, programas de verano, coches deportivos cuando sea mayor. ¿No es eso lo que todo padre quiere? Durante el contrainterrogatorio, Sara Méndez fue quirúrgica. Señor Vargas, ¿puede nombrar los medicamentos actuales de Mateo y sus dosis? No pudo. Sus alergias. Otro silencio. Su materia favorita en la escuela. El nombre de su mejor amigo. El título del último libro que leyó. Cada pregunta exponía el abismo entre las promesas de Tomás y la realidad de la paternidad. El testimonio de Laura vino después. Su tranquila dignidad imponía atención. Detalló sus luchas y triunfos, su voz firme mientras describía sus momentos más oscuros y su eventual salvación. Cuando se le preguntó sobre su empleo actual en la clínica médica y las clases nocturnas para completar su título, sus respuestas revelaron determinación en lugar de estar a la defensiva. El testimonio de Javier resultó fundamental. Habló no como un oficial de policía, sino como alguien que entendía el trauma infantil. Sé lo que significa ser abandonado, declaró. También sé lo que significa encontrar una familia en lugares inesperados.
Mateo necesita estabilidad, consistencia y amor, cosas que no se pueden comprar. El último testigo fue el propio Mateo, hablando en las cámaras de la jueza. Su testimonio permaneció privado, pero su elección fue clara en sus acciones. Regresó para sentarse junto a Javier y su madre, buscando sus manos mientras esperaban el veredicto. La decisión de la jueza Blanco llegó después de una cuidadosa deliberación. Este tribunal ha considerado todos los factores: recursos financieros, lazos emocionales, estabilidad y, lo más importante, el bienestar y los deseos del niño. Miró directamente a Tomás. El dinero, señor Vargas, no puede comprar la confianza que rompió ni los años que perdió. El bienestar de su hijo no reside en lo que puede comprarle, sino en el amor y el cuidado constantes que recibe. Volviéndose hacia Laura y Javier, continuó. El tribunal reconoce las circunstancias extraordinarias que unieron a esta familia. La tutela temporal del oficial Ríos permanecerá en vigor, con la señora Vargas manteniendo la custodia principal. El señor Vargas puede solicitar visitas supervisadas después de completar clases de paternidad y mantener una sobriedad verificada durante 1 año. Tomás salió furioso antes de que la jueza terminara de hablar. Su equipo legal empacó rápidamente sus maletines, pero el abogado más joven se demoró para susurrar: «No apelaremos». Algo en el testimonio de Mateo claramente había afectado su estrategia. Fuera del juzgado, Mateo abrazó fuertemente a Laura y Javier. «¿Podemos ir a casa ahora?», preguntó simplemente. «A casa», repitió Laura, intercambiando miradas con Javier. La palabra tenía un nuevo peso después de su victoria. Una promesa de permanencia que todos habían tenido miedo de expresar. Pero su celebración sería breve. Mientras descendían los escalones del juzgado, el teléfono de Javier vibró con un mensaje urgente del hospital. Los últimos resultados de las pruebas de Mateo habían llegado. Y todo estaba a punto de cambiar. La doctora Montero los recibió en la unidad cardíaca del Hospital de la Misericordia, su comportamiento habitualmente sereno, mostrando signos de tensión. Las luces fluorescentes proyectaban sombras duras mientras los conducía a una sala de consulta privada, la misma donde habían discutido por primera vez el tratamiento de Mateo meses atrás. El último ecocardiograma de Mateo muestra un deterioro significativo. Comenzó mostrando los resultados de la prueba en una pantalla montada en la pared. La medicación que ha estado controlando su condición se está volviendo menos efectiva. Estamos viendo patrones que nos preocupan enormemente. La formación médica de Laura de sus estudios de premedicina le permitió comprender las implicaciones de inmediato. Su mano encontró la de Javier mientras la doctora Montero continuaba su explicación. Mateo, sentado entre ellos, permanecía inusualmente callado. «Necesitamos considerar opciones de tratamiento más agresivas», declaró la doctora Montero. «Hay un procedimiento quirúrgico especializado que podría ayudar, pero conlleva riesgos y costos significativos. La cirugía debe realizarse en la Clínica Central de la Sierra. Su equipo cardíaco pediátrico tiene la mayor experiencia con este procedimiento en particular». Las cifras que presentó la doctora Montero eran asombrosas. Incluso con seguro, los gastos de bolsillo superarían los 300,000 pesos. La cirugía debía realizarse en el próximo mes para lograr resultados óptimos. Javier habló primero, su voz firme a pesar de la tensión evidente en su postura. «¿Cuáles son sus posibilidades sin la cirugía?». La vacilación de la doctora Montero lo dijo todo. 6 meses, tal vez 1 año, con complicaciones crecientes. Con la cirugía estamos hablando de una posible recuperación completa y una esperanza de vida normal. Mateo, que había permanecido en silencio durante toda la discusión, se levantó de repente. «No lo haré», declaró, su joven rostro decidido. «Acabamos de ganar contra papá. Finalmente somos una familia de verdad. No dejaré que gasten todo ese dinero y arriesguen todo lo que hemos construido». «Mateo», comenzó Laura, pero él continuó. «Vi los papeles, mamá. Sé que Javier rehipotecó su casa para pagar mis medicamentos. Sé que estás trabajando turnos extra en la clínica. Sé que nuestros vecinos a veces nos ayudan con la compra». Su voz se quebró. «No seré la razón por la que lo perdamos todo». Javier se arrodilló ante Mateo, colocando sus manos sobre los hombros del niño. «Escúchame con atención. Todo lo que tenemos, la casa,
los ahorros, todo eso no significa nada comparado con tu vida. ¿Entiendes? Pero, sin peros, intervino Laura, uniéndose a ellos. Somos tus padres. Este es nuestro trabajo. Luchar por ti, darte un futuro, cueste lo que cueste. La doctora Montero se aclaró la garganta suavemente. Hay algo más que deben saber. La Clínica Central tiene un programa especializado para casos como el de Mateo. Ocasionalmente aceptan pacientes para su programa de investigación, lo que puede reducir significativamente los costos. Sin embargo, el proceso de selección es muy competitivo y solo eligen unos pocos casos cada año. Las siguientes horas pasaron en un borrón de papeleo y llamadas telefónicas. Javier contactó al administrador de su pensión sobre opciones de retiro anticipado. Laura se comunicó con sus contactos en la clínica médica, buscando cartas de apoyo para la solicitud del programa de la Clínica Central. La comisaría de policía, al enterarse de la situación, comenzó inmediatamente a organizar esfuerzos de recaudación de fondos. Al caer la noche, se encontraron en la capilla del hospital, no por razones religiosas, sino por la tranquilidad que ofrecía. Mateo finalmente se había quedado dormido sobre varias sillas, emocionalmente agotado. Encontraremos una manera, susurró Javier, su mano encontrando la de Laura en la penumbra. Si tenemos que vender todo, mudarnos a un lugar más pequeño, trabajar turnos dobles, encontraremos una manera. Laura se volvió para mirarlo, las lágrimas brillando a la luz de las velas. ¿Por qué nosotros, Javier? ¿No hemos pasado ya por suficiente? Justo cuando todo estaba finalmente bien. Oye, él inclinó suavemente su barbilla hacia arriba. ¿Recuerdas lo que le dijiste a Mateo sobre ser una familia? Esto es lo que hacen las familias. Enfrentamos las cosas juntos. Superaremos esto también. Un suave golpe los interrumpió. La doctora Montero estaba en la puerta sosteniendo una carpeta. Acabo de hablar por teléfono con la Clínica Central. Están interesados en el caso de Mateo, pero necesitan verlo de inmediato. Tienen una vacante para evaluación la próxima semana. Las implicaciones eran claras. Necesitaban encontrar una manera de llegar a la sierra, mantener sus trabajos y gestionar los gastos mientras buscaban esta oportunidad de salvar la vida de Mateo. La logística parecía imposible, pero la alternativa era impensable. Entonces estaremos allí, declaró Javier simplemente, su tono sin dejar lugar a dudas. Mientras recogían sus cosas para irse, Mateo se movió ligeramente. «A casa», murmuró somnoliento. «Sí, amigo», respondió Javier, levantándolo con cuidado. «Vamos a casa a empacar. Tenemos un viaje por delante». La realidad de su situación se manifestó en hojas de cálculo y extractos bancarios, extendidos sobre el escritorio de la oficina, en casa de Javier Ríos. Cada columna, cada número, contaba la historia de su creciente crisis. La estimación inicial de 300,000 pesos para el procedimiento de Mateo había aumentado a 375,000 al tener en cuenta las estancias hospitalarias prolongadas, los cuidados postoperatorios y los gastos de viaje necesarios a la sierra. A pesar del sustancial salario de Javier como oficial de policía de alto rango y los ingresos de Laura de la clínica médica, sus recursos combinados se quedaban devastadoramente cortos. La rehipoteca de la casa de Javier había producido 175,000 pesos, mientras que el retiro anticipado de su pensión proporcionó otros 85,000, acompañados de severas penalizaciones. Sus esfuerzos de recaudación de fondos comunitarios, aunque notables, solo habían generado 42,000. La evaluación del asesor financiero fue inequívoca. Incluso si liquidan todos los activos, explicó, examinando su cartera, todavía enfrentarán un déficit significativo. El plazo para la aceptación de la Clínica Central no permite opciones de financiación tradicionales. Laura descubrió que su reciente solicitud de crédito para un préstamo médico había sido denegada debido a sus dificultades financieras previas. La ironía era dolorosa. Sus luchas pasadas para mantener vivo a Mateo ahora obstaculizaban su capacidad para salvarlo. El consejero financiero del hospital les presentó opciones crudas. Podrían retrasar el procedimiento, sugirió, pasar tiempo construyendo crédito y ahorros. Sin embargo, la evaluación de la doctora Montero indica que esperar conlleva sus propios riesgos. Cada noche, después de que Mateo se acostara,
Laura y Javier se reunían en la mesa de la cocina, buscando soluciones. Exploraron todas las opciones: segundos trabajos, crowdfunding médico, incluso vender sus vehículos. Los colegas de Javier ofrecieron donar su tiempo de vacaciones, convirtiéndolo en efectivo, pero las regulaciones departamentales impedían tales transferencias. La tensión comenzó a mostrarse de maneras sutiles. Las manos de Laura temblaban mientras revisaba las facturas médicas. El uniforme normalmente inmaculado de Javier mostraba signos de dónde había cancelado su servicio de tintorería para redirigir esos fondos a sus ahorros. Eliminaron todos los gastos no esenciales: televisión por cable, internet excepto el servicio básico, las clases de piano de Mateo. Sus vecinos notaron los cambios. Las luces de la casa de los Ríos ahora se apagaban temprano para ahorrar en electricidad. El jardín cuidadosamente atendido se marchitó cuando cancelaron su servicio de agua, manteniendo solo el mínimo requerido para las necesidades del hogar. Las cenas familiares de los domingos que habían organizado para el vecindario cesaron. Una noche, mientras revisaban sus menguantes opciones, Javier recibió una llamada del abogado de Tomás Vargas. «Mi cliente ha estado monitoreando la situación», declaró el abogado. «Está preparado para cubrir todos los gastos médicos bajo ciertas condiciones». Las condiciones resultaron ser devastadoras. Tomás asumiría la custodia total de Mateo, con Laura recibiendo derechos de visita limitados. Javier no tendría ninguna posición legal ni contacto. La familia por la que habían luchado tan duro para proteger sería desmantelada a cambio de la supervivencia de Mateo. Mientras Javier transmitía la oferta a Laura, sus miradas se encontraron a través de la mesa de la cocina. La elección ante ellos parecía imposible: preservar su unidad familiar mientras veían deteriorarse la salud de Mateo, o salvar su vida a costa de perderlo ante el padre que una vez lo había abandonado. Esa noche ninguno de los adultos durmió, cada uno luchando con una decisión que alteraría para siempre 3 vidas. El peso de su situación imposible se manifestó de manera diferente en cada miembro del hogar Vargas Ríos. Su hogar, una vez cálido, se volvió pesado con miedos no expresados y una tensión creciente, cada persona llevando su carga en soledad a pesar de su proximidad física. Laura se retrajo en sí misma, su recuperación anterior flaqueando bajo un estrés renovado. Su sueño se volvió fragmentado, atormentado por recuerdos del parque de caravanas y visiones de la salud en declive de Mateo. Durante sus turnos en la clínica médica, se encontró incapaz de mantener su habitual comportamiento compasivo, viendo sus propias luchas reflejadas en la historia de cada paciente. El horario de medicación cuidadosamente organizado que mantenía para Mateo se convirtió en una obsesión, cada dosis un recordatorio de su tiempo menguante. En la comisaría de policía, los colegas de Javier notaron el cambio en su oficial, una vez tan firme. Sus informes de incidentes, típicamente precisos y detallados, requerían correcciones frecuentes. Durante la patrulla, se encontraba atraído por el parque de caravanas La Esperanza, estacionando su patrulla donde había descubierto por primera vez a Mateo y Laura. El peso de la oferta de Tomás Vargas yacía constantemente sobre sus hombros, una solución que no se atrevía a expresar a Laura. Sin embargo, fue Mateo quien soportó la carga más pesada. El niño perceptivo que una vez había brindado consuelo a los estudiantes más jóvenes, ahora se aislaba durante el recreo, evitando los juegos que ya no podía jugar con su energía habitual. Sus maestros informaron una fuerte disminución en su participación, aunque sus calificaciones se mantuvieron altas por pura determinación. Una noche, Laura descubrió la hucha del fondo universitario de Mateo vacía, el dinero añadido silenciosamente a su frasco de ahorros médicos. Cuando lo confrontó al respecto, su respuesta destrozó su compostura. «No necesito ahorros para la universidad, si no voy a estar aquí para la universidad, mamá». La crisis alcanzó su punto de ruptura durante una cena familiar de rutina. Mateo, picoteando sus porciones reducidas, de repente dejó caer su tenedor. «Los oí anoche», anunció, su joven voz firme a pesar de las lágrimas en sus ojos, «sobre la oferta de papá. Iré con él, si eso es lo que se necesita». «No», respondieron Laura y Javier simultáneamente, pero Mateo continuó. «No puedo verlos a ambos destruirse por mí. La casa, tu pensión,
los sueños de mamá de terminar la escuela. Todo se ha ido por mi culpa. Al menos con papá podrían reconstruir sus vidas. Javier se estiró sobre la mesa, agarrando el delgado hombro de Mateo. Hijo, escúchame. La familia no es una transacción. No estamos perdiendo nada que importe más que tú. Laura se movió para abrazar a su hijo, pero Mateo se apartó, corriendo a su habitación. El sonido de su puerta cerrándose resonó por la casa como un dolor físico. Esa noche pudieron oírlo rezar a través de la pared de su dormitorio, no por curación, sino por la fuerza para guiarlos, para salvarlos de sí mismo. En sus habitaciones separadas, 3 personas que se habían encontrado contra viento y marea, ahora enfrentaban la perspectiva de ser destrozadas por el mismo amor que las unía. Los efectos dominó de la crisis de la familia Vargas Ríos se extendieron por su comunidad con una precisión devastadora. La transformación de su hogar de un faro de esperanza del vecindario a un símbolo de lucha proyectó una sombra sobre la unida comunidad de la calle de los Fresnos. El grupo de apoyo de los martes por la noche, que Laura había establecido en la clínica local, suspendió sus reuniones indefinidamente. Su ausencia dejó un vacío que afectó a docenas de familias que habían llegado a depender de su guía a través de la burocracia médica. La señora Elena Perea, observando desde su ventana cómo otro grupo de padres decepcionados se alejaba de la clínica a oscuras, le comentó a su esposo: «Es como ver apagarse una luz en nuestra comunidad». En el Hospital de la Misericordia, la doctora Montero enfrentó una presión creciente de la administración con respecto a la iniciativa Vargas. El programa, diseñado para proporcionar apoyo de emergencia a familias en crisis médicas, se había modelado a partir de la exitosa integración de Javier y Laura. Con sus luchas actuales haciéndose públicas, surgieron preguntas sobre la viabilidad del programa. ¿Cómo podemos promover este modelo?, desafió un miembro de la Junta durante una revisión trimestral. Cuando nuestra familia insignia se enfrenta a la disolución, la financiación de la iniciativa se encontró bajo revisión, amenazando el apoyo a otras 15 familias en crisis. El programa de alcance comunitario de la Comisaría de Policía, del cual Javier había sido pionero, mostró signos de deterioro. Sus compañeros oficiales intentaron mantener las conexiones que él había construido con los residentes del Parque de Caravanas, La Esperanza, pero sin su toque personal y comprensión, la confianza comenzó a erosionarse. El capitán Robles observó cómo la brecha entre las fuerzas del orden y las comunidades vulnerables, que tanto habían trabajado para cerrar, se ensanchaba lentamente de nuevo. La escuela de Mateo sintió el impacto profundamente. El programa de tutoría entre pares que él había ayudado a establecer flaqueó sin su liderazgo. La señora Reyes, su maestra, notó a los estudiantes más jóvenes buscándolo durante el recreo, extrañando a su paciente mentor. La silla vacía en su aula servía como un recordatorio diario de cuán rápido las circunstancias podían desmoronar el mundo de un niño. Los niños del vecindario, antes visitantes habituales de la Casa Ríos, dejaron de pasar por allí. Sus padres, inseguros de cómo explicar la situación, ofrecieron explicaciones vagas sobre darle espacio a la familia. El aro de baloncesto en la entrada permaneció sin usar, el jardín se marchitó y las reuniones de fin de semana, antes animadas, cesaron por completo. En el Parque de Caravanas, La Esperanza, la señora Jiménez luchaba por mantener la red de apoyo de residentes sin las habilidades organizativas de Laura y el respaldo institucional de Javier. La caja de llamadas de emergencia, instalada con tanta esperanza, ahora era un recordatorio de su historia. A veces, le dijo al Consejo de Residentes, salvar a una familia significa salvar a toda una comunidad, pero perder a una familia. El golpe final llegó cuando se difundió la noticia sobre la oferta de Tomás Vargas. La comunidad que se había unido en torno a su lucha por la custodia, ahora observaba impotente cómo la realidad financiera amenazaba con lograr lo que las batallas legales no pudieron. El mensaje reverberó a través de los salones de las iglesias, los pasillos de las escuelas y las calles del vecindario. A veces el amor y el apoyo comunitario no eran suficientes contra la fría matemática de las facturas médicas. En una tarde empapada por la lluvia, mientras Javier Ríos revisaba los documentos finales necesarios para la clínica central, descubrió un sobre que nunca antes había notado, escondido detrás de sus medallas de servicio. El remitente pertenecía al Hospital de la Misericordia,
con fecha de 28 años antes. Sus manos temblaron al abrirlo, liberando papeles amarillentos por el tiempo. Los documentos revelaron una verdad que lo alteraba todo. Javier Ríos y Tomás Vargas habían sido tratados en el Hospital de la Misericordia la misma noche de 1995. El joven Javier, abandonado en el parque de caravanas La Esperanza, había sido ingresado con una neumonía grave. En la cama contigua yacía Tomás Vargas, de 15 años, sufriendo lesiones sufridas en un incidente doméstico. Los registros del hospital mostraban que el padre de Tomás había sido un prominente promotor inmobiliario, Gerardo Vargas, quien lo perdió todo por la adicción al juego. El patrón de destrucción que más tarde reclamaría a la propia familia de Tomás tenía sus raíces en esa habitación de hospital, donde los caminos de dos niños se cruzaron por primera vez sin su conocimiento. Una investigación más profunda reveló más conexiones. La quiebra de Gerardo Vargas había llevado al declive del parque de caravanas La Esperanza, del cual había sido propietario. La misma propiedad donde Javier fue abandonado, donde más tarde encontró a Laura y Mateo, había pertenecido una vez a la familia de Tomás. Una serie de documentos judiciales sellados, obtenidos a través de las credenciales policiales de Javier, expusieron la pieza final del rompecabezas. La reciente fortuna de Tomás no provenía de una racha de suerte en Las Vegas. Había descubierto cuentas fiduciarias intactas establecidas por su abuela, ocultas a los acreedores de su padre. Cuentas que, según los documentos del fideicomiso, estaban destinadas a beneficiar a todos los residentes del parque de caravanas La Esperanza a través de un fondo de desarrollo comunitario. Javier contactó a Sara Méndez de inmediato. Las implicaciones eran asombrosas. El propósito original del fondo fiduciario, combinado con el hecho de que Tomás no revelara estos activos durante su anterior quiebra, creaba una palanca legal que necesitaban desesperadamente. En su oficina en la comisaría, el capitán Robles ayudó a Javier a reconstruir la línea de tiempo. Tomás no solo abandonó a su familia, observó el capitán, revisando los documentos. Abandonó el legado de toda una comunidad. Su abuela destinó ese dinero para prevenir exactamente el tipo de sufrimiento que Laura y Mateo soportaron. Las revelaciones continuaron. Entre los viejos papeles de Gerardo Vargas encontraron evidencia de que sus deudas de juego estaban vinculadas a las mismas organizaciones criminales que Javier había pasado años investigando. El dinero que Tomás ahora ostentaba como su salvación llevaba las manchas de décadas de destrucción comunitaria. Laura llegó a la comisaría, convocada por la llamada urgente de Javier. Mientras revisaban los documentos juntos, su formación médica le permitió comprender la importancia de los registros hospitalarios. Todo este tiempo, susurró, la solución estaba enterrada en el pasado. A medianoche, la mesa de su cocina estaba cubierta de papeles. 3 tazas de café frío, olvidadas entre los documentos, que conectaban sus vidas de maneras que nunca habían imaginado. La verdad ofrecía no solo una palanca contra Tomás, sino un posible camino a seguir que podría sanar más que solo a su familia inmediata. La audiencia de emergencia en el Tribunal Superior del Condado de la Sierra comenzó con una atmósfera de tensión sin precedentes. La jueza Elena Blanco, que había presidido su anterior batalla por la custodia, examinó a las partes reunidas con un escrutinio cuidadoso. El equipo legal de Tomás Vargas parecía menos confiado que durante su encuentro anterior, sus expresiones delatando preocupación por la evidencia recién presentada. Sara Méndez presentó su caso con una precisión metódica. Su señoría, hemos descubierto evidencia que cambia fundamentalmente la naturaleza de estos procedimientos. El fondo fiduciario que el señor Vargas reclama como activos personales fue designado explícitamente para el desarrollo comunitario del parque de caravanas La Esperanza. Además, su incapacidad para revelar estos activos durante sus anteriores procedimientos de quiebra constituye un fraude. La sala permaneció en silencio mientras Méndez mostraba los documentos originales del fideicomiso. La señora Elena Vargas, abuela del demandado, estableció este fondo con estipulaciones claras. El dinero era para mantener viviendas asequibles y proporcionar asistencia médica a los residentes de La Esperanza. En cambio, el señor Vargas desvió estos fondos para uso personal, mientras la comunidad, incluida su propia familia, sufría dificultades extremas.
Los abogados de Tomás intentaron objetar, pero sus argumentos flaquearon ante el peso de la evidencia documentada. Las disposiciones originales del fideicomiso eran inequívocas, y las recientes declaraciones financieras de Tomás contradecían directamente sus archivos de quiebra. La intervención de la jueza Blanco resultó decisiva. Señor Vargas, este tribunal considera estas revelaciones con suma gravedad. Su afirmación de proporcionar un apoyo financiero superior para su hijo parece basarse en fondos malversados que estaban destinados, irónicamente, a prevenir precisamente el tipo de dificultades que su familia soportó. El fallo de la jueza superó sus expectativas. Ordenó la congelación inmediata de los activos del fideicomiso y nombró a un administrador independiente para restaurar el fondo a su propósito original. Además, ordenó que una parte significativa se asignara específicamente para la atención médica pediátrica en el Hospital de la Misericordia, con el procedimiento de Mateo como el primer gasto aprobado. Además, continuó la jueza Blanco, dados estos acontecimientos, este tribunal considera que la petición del señor Vargas para la modificación de la custodia carece de mérito. El acuerdo existente con el oficial Ríos y la señora Vargas permanecerá en vigor con disposiciones adicionales para que la atención médica del niño sea financiada a través del fideicomiso restaurado. Laura apretó la mano de Javier mientras la jueza concluía su fallo. Tomás, con su fachada de benefactor adinerado desmoronándose, se desplomó en su silla. Su equipo legal comenzó a empacar silenciosamente sus maletines, sabiendo que cualquier apelación solo expondría a su cliente a un mayor escrutinio. Fuera del juzgado, la doctora Montero esperaba con noticias de la clínica central. Han confirmado la aceptación de Mateo en el programa, anunció sonriendo. Con la financiación del fideicomiso asegurada, podemos proceder con el tratamiento de inmediato. La victoria se extendió más allá de su familia inmediata. La restauración del fideicomiso beneficiaría a innumerables familias en el parque de caravanas La Esperanza, proporcionando la red de seguridad que su fundadora había previsto. La comunidad que los había apoyado ahora recibiría un apoyo largamente esperado a cambio. La restauración del fideicomiso Vargas catalizó una transformación que se extendió mucho más allá de su impacto financiero inmediato. En 3 meses, el parque de caravanas La Esperanza se sometió a un programa de renovación metódico que preservó su asequibilidad mientras mejoraba drásticamente las condiciones de vida. La caja de llamadas de emergencia que había salvado la vida de Mateo se convirtió en la primera de varias instalaciones de seguridad comunitaria, simbolizando la evolución del parque de un lugar de último recurso a un modelo de vida independiente con apoyo. El Hospital de la Misericordia estableció el Centro Médico La Esperanza en los terrenos del Parque de Caravanas, proporcionando exámenes de salud regulares y servicios de gestión de medicamentos. La doctora Montero supervisó la implementación de un programa de atención preventiva que abordaba específicamente las necesidades de las familias trabajadoras. La primera historia de éxito del centro fue particularmente conmovedora. Una madre soltera, identificada con diabetes en etapa temprana, recibió una intervención inmediata, previniendo el tipo de crisis que casi se había cobrado la vida de Laura y Mateo. El Departamento de Policía, bajo el liderazgo del capitán Robles, formalizó su programa de integración comunitaria. El doble papel de Javier como oficial y defensor de los residentes se convirtió en el modelo para un nuevo puesto, oficial de recursos comunitarios. El programa se expandió a otras comunidades de viviendas de bajos ingresos en todo el condado, cerrando la brecha entre las fuerzas del orden y las poblaciones vulnerables. El papel de Laura también evolucionó. La Junta del Hospital la nombró enlace comunitario para el Centro Médico La Esperanza, permitiéndole combinar su experiencia personal con su creciente pericia médica. Sus grupos de apoyo nocturnos se reanudaron con recursos mejorados, sirviendo ahora como modelo para programas similares en todo el estado. La transformación llegó primero a los niños. La escuela de Mateo se asoció con el centro comunitario recién financiado para establecer programas extracurriculares centrados en el apoyo académico y la educación para la salud. La cancha de baloncesto, donde Mateo una vez había visto jugar a otros, se convirtió en el sitio de actividades inclusivas adaptadas para niños con condiciones médicas. La señora Jiménez, presenciando estos cambios desde su posición en el Consejo de Residentes,
observó el impacto más profundo. No solo estamos arreglando edificios, señaló durante una reunión comunitaria. Estamos restaurando la dignidad. Estamos mostrando a la gente que sus luchas importan, que la ayuda puede llegar sin renunciar a la independencia. La ausencia de Tomás Vargas de estos desarrollos habló por sí sola. Su equipo legal negoció un acuerdo que requería su cooperación con los administradores del fideicomiso mientras mantenía su distancia de las operaciones diarias. Su comunicación final llegó a través de sus abogados. Una disculpa formal a la comunidad y una renuncia a cualquier reclamo sobre la gestión del fideicomiso. El triunfo más significativo se manifestó de maneras sutiles. Niños jugando sin que los padres miraran el reloj para los horarios de medicación, residentes mayores participando en actividades sociales en lugar de aislarse debido a problemas de salud, y familias reuniéndose para comidas comunitarias sin que la sombra del estrés financiero oscureciera sus celebraciones. Un año después de la decisión del tribunal, el Centro Comunitario La Esperanza organizó una celebración para conmemorar la restauración del fideicomiso. Entre los asistentes se encontraban familias que habían recibido asistencia médica, niños que se beneficiaban de programas educativos y residentes cuyas casas habían sido renovadas. En el centro de todo estaba la familia Vargas Ríos, su victoria personal habiendo provocado una revolución de compasión y apoyo práctico que impactaría a las generaciones venideras. La tarde de primavera de la boda de Javier Ríos y Laura Vargas transformó el patio trasero de su casa en la calle de los Fresnos en un testimonio de comunidad y perseverancia. Sillas blancas se alineaban en el jardín recién restaurado, donde las hierbas medicinales una vez crecieron por desesperación. El arco de rosas, construido por los compañeros oficiales de Javier, se erigía como un símbolo de su viaje desde la crisis hasta la celebración. Mateo, ahora con 13 años y saludable después de su exitoso tratamiento en la clínica central, asumió su papel de padrino con una gracia característica. Su recuperación había superado las expectativas médicas, permitiéndole estar de pie junto a Javier sin la fatiga que una vez había dominado su vida. El monitor cardíaco plateado, que todavía llevaba bajo su traje, servía como un recordatorio de su viaje en lugar de una limitación de su futuro. Laura salió de la casa con un vestido elegante pero sencillo. Su transformación de la madre desesperada en la caravana 23 a esta mujer segura de sí misma se reflejaba en su paso firme. La señora Jiménez, que había insistido en el honor de acompañarla, se secó los ojos mientras avanzaban por el sendero del jardín. La jueza Elena Blanco, que había protegido a su familia en la sala del tribunal, ahora presidía su unión. Sus palabras llevaban el peso de su historia compartida. El amor, como la justicia, a veces llega por canales inesperados. Hoy somos testigos no solo de la unión de dos personas, sino del reconocimiento formal de una familia forjada a través de circunstancias extraordinarias. La ceremonia incorporó elementos de su historia única. Mateo presentó los anillos en la misma bandeja de plata que una vez había contenido sus medicamentos. La bendición de la comunidad incluyó a representantes del Hospital de la Misericordia, el Departamento de Policía y el Parque de Caravanas, La Esperanza, cada uno hablando del impacto que esta familia había tenido en sus instituciones. Durante el intercambio de votos, Javier se dirigió no solo a Laura, sino también a Mateo. Prometo seguir eligiendo a esta familia todos los días, proteger nuestro vínculo con la misma dedicación que nos unió y asegurar que nuestro hogar siga siendo un santuario para la curación y la esperanza. La respuesta de Laura abarcó su viaje desde la oscuridad de la caravana 23 hasta este momento de luz. Me has demostrado que la familia trasciende las circunstancias. Prometo nutrir lo que hemos construido, honrar la fuerza que encontramos el uno en el otro y recordar que nuestra mayor riqueza reside en nuestra unidad. La inesperada adición de Mateo a la ceremonia conmovió a todos los presentes. Les presentó a ambos padres diarios escritos a mano que documentaban sus actos diarios de amor y sacrificio durante su enfermedad. Este es mi testimonio, declaró, su voz fuerte y clara, de que a veces las mejores familias son las que construimos juntos. La recepción que siguió ejemplificó su impacto en la comunidad. Las mesas mezclaban a administradores de hospitales con residentes del parque de caravanas,
Oficiales de policía compartían comidas con antiguos adversarios y niños del grupo de apoyo de Mateo jugaban junto a sus compañeros más afortunados. Las barreras que una vez habían dividido a su comunidad se disolvieron en la celebración del triunfo del amor sobre la adversidad. La transformación iniciada por la historia de la familia Vargas Ríos se manifestó en cambios institucionales sustanciales en múltiples sectores. El Hospital de la Misericordia implementó reformas integrales en su enfoque de las crisis médicas familiares. La iniciativa Vargas, inicialmente desafiada durante sus luchas, evolucionó hasta convertirse en un modelo reconocido a nivel nacional para el apoyo integrado de atención médica. El programa se amplió para incluir atención preventiva, servicios de salud mental y asesoramiento financiero para familias que enfrentan dificultades médicas. El Departamento de Policía del Condado de la Sierra reestructuró sus protocolos de participación comunitaria basándose en las experiencias de Javier Ríos. El departamento estableció programas de capacitación obligatorios centrados en reconocer y responder a las crisis familiares con un enfoque holístico. Los oficiales recibieron instrucción especializada para conectar a los residentes vulnerables con los servicios sociales apropiados, yendo más allá de las respuestas tradicionales de aplicación de la ley para abordar los problemas sociales subyacentes. El trabajo de Laura en el Centro Médico La Esperanza influyó en la política de atención médica a nivel estatal. Su testimonio ante la legislatura estatal contribuyó a la aprobación de la Ley de Seguridad Médica Familiar, que ordenaba sistemas de apoyo mejorados para las familias que enfrentan gastos médicos catastróficos. La legislación incorporó elementos clave de su experiencia, incluidas disposiciones para la tutela temporal durante las crisis médicas y la protección de los derechos de los padres durante las dificultades financieras. El sector educativo también experimentó cambios significativos. El Distrito Escolar de Mateo implementó sistemas de apoyo integrales para estudiantes con condiciones médicas crónicas. El programa, denominado La Promesa de Ríos, aseguró que los desafíos médicos no impidieran el progreso académico. Proporcionó recursos para el aprendizaje a distancia durante los tratamientos, servicios de asesoramiento para las familias afectadas y capacitación especializada para los educadores. La transformación del Parque de Caravanas La Esperanza se convirtió en un caso de estudio en rehabilitación comunitaria. El impacto del restaurado Fideicomiso Vargas se extendió más allá de las mejoras físicas, fomentando un modelo sostenible de vivienda asequible que mantenía la dignidad y la cohesión comunitaria. Las empresas de gestión de propiedades de todo el estado comenzaron a adoptar enfoques similares, reconociendo que la inversión comunitaria producía importantes rendimientos sociales. Las instituciones financieras revisaron sus políticas con respecto a los casos de dificultades médicas. Varios bancos importantes establecieron programas especializados para familias que enfrentan necesidades críticas de atención médica, influenciados por la publicidad que rodeó el caso Vargas Ríos. Estos programas ofrecían arreglos de pago flexibles y tasas de interés reducidas para deudas relacionadas con la medicina. La comunidad legal experimentó efectos duraderos de su caso. Las decisiones precursoras de la jueza Blanco influyeron en los procedimientos de los tribunales de familia en todo el estado. Su énfasis en las redes de apoyo comunitario y las estructuras familiares no tradicionales para determinar el bienestar infantil se convirtió en una referencia estándar en casos similares. Lo más significativo es que su historia catalizó un cambio en la percepción pública con respecto a la responsabilidad comunitaria. Las empresas locales establecieron redes de apoyo para los empleados que enfrentan crisis médicas. Las organizaciones religiosas desarrollaron programas diseñados específicamente para ayudar a las familias durante tratamientos médicos prolongados. El concepto de bienestar comunitario se expandió más allá de la caridad individual para abarcar estructuras de apoyo sistemáticas. El viaje de la familia Vargas Ríos, desde la crisis hasta el triunfo, demostró que el apoyo comunitario efectivo requería más que la buena voluntad individual. Exigía un cambio institucional y una cooperación sistemática. Su experiencia proporcionó una plantilla para las comunidades de todo el país, demostrando que los sistemas de apoyo integrales podían evitar que las familias se enfrentaran a elecciones imposibles entre la supervivencia y la unidad. 5 años después de su boda, la residencia Vargas Ríos seguía siendo una piedra angular de la resiliencia comunitaria.
El sol de la mañana iluminaba un hogar significativamente cambiado, mientras Mateo, de 18 años, se ajustaba su toga de graduación en el espejo de la sala de estar. La banda de mejor estudiante de su promoción que cruzaba su hombro reflejaba más que un logro académico. Simbolizaba el triunfo de la determinación sobre la adversidad. Laura, ahora la doctora Vargas Ríos, completó su título de médico mientras desarrollaba programas de salud comunitaria en el Hospital de la Misericordia. La pared de su oficina mostraba dos marcos, su licencia médica y una fotografía de aquella noche desesperada en la Caravana 23, sirviendo como un recordatorio diario de su viaje. Su investigación sobre la intervención en crisis centrada en la familia se había convertido en lectura obligatoria en las facultades de medicina de todo el país. El ascenso de Javier a director de servicios comunitarios transformó el enfoque del Departamento de Policía sobre el bienestar familiar. Su oficina, antes llena de expedientes de casos, ahora albergaba planes de desarrollo de programas y manuales de capacitación. El modelo que creó había sido adoptado por agencias de aplicación de la ley en 12 estados, enfatizando la intervención y el apoyo sobre los métodos policiales tradicionales. La aceptación de Mateo en el programa de premedicina de una prestigiosa universidad cerró el círculo de su historia. Su ensayo personal, que ganó atención nacional, describía su misión de convertirse en un especialista cardíaco pediátrico. Una vez necesité un milagro. Ahora tengo la intención de proporcionarlos. El comité de becas señaló que su experiencia como paciente y defensor de la comunidad ofrecía una perspectiva única al campo de la medicina. Su familia ampliada ahora incluía a Sara, una niña de 4 años adoptada del parque de caravanas La Esperanza, cuyos padres habían enfrentado circunstancias igualmente desafiantes a las suyas. Su presencia completaba su hogar, añadiendo una energía alegre a su ritmo establecido. Su adopción inspiró un programa especializado que apoya a las familias que enfrentan crisis médicas con asistencia temporal para el cuidado de los niños. El Fideicomiso Vargas, bajo una cuidadosa gestión, continuó evolucionando. Su última iniciativa se centró en la educación para la atención médica preventiva, asegurando que ninguna familia enfrentara las elecciones desesperadas que una vez confrontaron a Laura. El informe anual del Fideicomiso mostró que más de 500 familias habían recibido apoyo médico crítico, sin que un solo caso resultara en la separación familiar. En la víspera de la graduación de Mateo, la familia se reunió en el jardín de su patio trasero. El arco de rosas de su boda ahora estaba completamente maduro, sus flores representando el crecimiento de su familia no convencional. Laura y Javier observaron cómo Mateo ayudaba a Sara a cuidar su pequeña parcela de hierbas, enseñándole la importancia de nutrir tanto a las plantas como a las personas. ¿Alguna vez imaginaste esto?, le preguntó Laura a Javier, observando la interacción de sus hijos. No en detalle, respondió él, sus brazos seguros alrededor de sus hombros. Pero siempre supe que encontraríamos nuestro camino hasta aquí, juntos. Mientras el sol se ponía sobre su hogar, su cálida luz tocó el lema enmarcado que había colgado en su sala de estar desde el día de su boda. Donde la esperanza encuentra un hogar. La frase, una vez una oración desesperada en una caravana fría, se había convertido en el testimonio viviente de su familia sobre el poder del amor incondicional, la determinación inquebrantable y la fuerza de una comunidad unida en la compasión. Su historia, que comenzó con una desesperada llamada al 112 en una noche de invierno, se había transformado en un legado de esperanza, demostrando que a veces las familias más hermosas se forjan en los momentos más oscuros de la vida. En el crepúsculo de nuestras vidas, a menudo reflexionamos sobre lo que realmente importa. La historia del oficial Javier Ríos, Laura Vargas y el joven Mateo nos recuerda que la familia no siempre se define por la sangre, sino por los corazones que eligen latir como uno solo. Su viaje desde una noche desesperada en la Caravana 23 hasta la construcción de un hogar lleno de amor habla del perdurable espíritu de resiliencia y comunidad. Para aquellos de nosotros que hemos sido testigos del rostro cambiante de nuestra sociedad a lo largo de las décadas, este relato resuena con verdades eternas, que el bienestar de un niño trasciende el estatus financiero, que las comunidades son más fuertes cuando se unen para proteger a sus miembros vulnerables, y que las segundas oportunidades pueden llegar a cualquier edad. Refleja los valores que nuestra generación aprecia:
la importancia del servicio, la fuerza que se encuentra al ayudar a los demás y la creencia de que cada persona merece dignidad y cuidado. A medida que entramos en nuestros años dorados, historias como estas nos recuerdan que nuestro legado no reside en la riqueza material, sino en las vidas que tocamos y las comunidades que ayudamos a construir. El viaje de la familia Vargas Ríos nos muestra que incluso en nuestro mundo moderno, los valores fundamentales de compasión, dedicación y amor incondicional siguen siendo las piedras angulares de una vida bien vivida. Espero que hayas disfrutado la historia de hoy. Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Deja un me gusta y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.